Saludos para todos y bienvenido al canal. Y si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa y hoy estaré hablando de qué es y qué no es realmente una moneda First Strike, que en español son las primeras monedas acuñadas que salieron de la Casa de la Moneda. Y bueno, eso es lo que dicen, así es que a medida que vaya hablando, ahí se enterarán un poquito más. Primero quiero darle las gracias a nuestro amigo Armando Coins por donar esta preciosa moneda a mi canal y gracias por su generosidad. Puedo mostrárselo y explicar un poco sobre las monedas de First Strike gracias a él. Así es que por favor, si tienen la oportunidad de visitar su canal Armando Coins, sería fantástico. Bueno, para apoyarlo en su canal, ¿verdad que sí? Muchas gracias, Armando. Pero seguimos hablando de estas monedas y es común que los distribuidores ofrezcan estas monedas certificadas, como por ejemplo esta moneda de búfalo de oro de los Estados Unidos de 24 quilates en un soporte plástico First Strike, o sea, las primeras monedas acuñadas con una calificación de MS70. Aunque algunos coleccionistas de monedas buscan activamente estas monedas de First Strike, muchos no están exactamente seguros de lo que realmente significa el First Strike. Tal vez usted se pregunte, ¿fueron estas monedas realmente una de las primeras monedas acuñadas en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos? La verdad es que no es seguro quién pensó por primera vez en el concepto de First Strike, pero era pues un genio del mercadeo. Él o ella lograron crear una percepción de valor para una moneda como esta, basadas en nada más que cuando la Casa de la Moneda de los Estados Unidos la lleve al cliente y cuando se envíe a la compañía que certifica moneda. Pero realmente, ¿qué es exactamente un First Strike? En general, una compañía que brinda el servicio de certificar moneda o calificar moneda, pues otorgan una designación que en este caso es el First Strike dentro de un mes de su fecha de lanzamiento oficial. Y las compañías que brindan este servicio de First Strike se basan en una fecha límite para las monedas en función de esta fecha y lanzamiento anunciada. Y los coleccionistas deben de enviar todas las monedas con su embalaje original de US Mint y los documentos que las acompañan. Los documentos deben indicar dónde y cuándo se empaquetaron las monedas para su envío. Además, debe ser dentro de los 30 días posteriores a la presentación al servicio para su calificación. Para más información pueden ir a estas compañías que califican monedas, o sea, que las certifican. Vayan al sitio web y ahí encontrarán. De hecho, les dejo en la cajita de información aquí abajito del video alguna de estas compañías. Y las palabras claves aquí son que las monedas deben haber sido empaquetadas para su envío desde la Casa de la Moneda de los Estados Unidos dentro del primer mes de su lanzamiento oficial. No tiene nada que ver con la fecha del acuñamiento de la moneda. Por lo tanto, la designación First Strike no es más que un programa de mercadeo basado en el principio de que los coleccionistas siempre han buscado monedas de especial importancia. Y de hecho, esto lo dicen muchas personas que es un programa de mercadeo, pero les voy a abundar un poquito más en otra percepción de la designación de First Strike, que es de alguna manera estas monedas, pues la realidad es que se acuñaron primero o al menos al principio en la producción. Y un punto que es importante y nos hace meditar al respecto es que durante la producción la Casa de la Moneda de Estados Unidos no realiza un seguimiento del orden en que se acuñan las monedas.
Además, generalmente comienzan a producir varias semanas o hasta varios meses antes de que las monedas se lancen oficialmente. En muchas ocasiones se dice que ya se había acuñado aproximadamente el 50% de la acuñación total proyectada para estas monedas. Y las fechas en las etiquetas de envío y el de los empaques no se correlacionan necesariamente con las fechas de fabricación. También se dice en algunos argumentos de que la designación de First Strike implica de alguna manera que el acuñamiento de estas monedas son de alguna manera mejor que las que se acuñan tiempos después. Que en mi opinión yo pensaría eso. Esta suposición podría ser cierta si la Casa de la Moneda solo usara un juego de troqueles durante la producción, dado que los troqueles se desgastan constantemente y se reemplazan en un ciclo continuo, pues pudiera ser cierto este argumento. Además, desde un punto de vista puramente objetivo, una moneda First Strike MS69 calificada no es mejor que una moneda que no sea First Strike calificada MS69, independientemente del día en que se acuñó. Otro punto que es importante y es que el valor de la designación en las monedas First Strike tienen un valor mayor sobre sus contrapartes no designadas, por lo que existe una demanda para esta designación, ya sea que crean que tiene sentido o no. Pero es verdad que las compañías que ofrecen los servicios de calificación son negocios con fines de lucro y no organizaciones benéficas establecidas para beneficiar este pasatiempo, y esa es la verdad. Sí existe una demanda de esta designación por parte de los recolectores, entonces es de, es de todo el mundo, le interesa abastecerse de esta moneda First Strike porque siempre van a estar en demanda. Bueno, pero ya en mi opinión, la moneda First Strike me ha llamado muchísimo la atención, prescindiendo si es un tipo de mercadeo o no. Entiendo que la calidad y la forma de acuñamiento de estas monedas son de alguna manera mejor que las que se acuñan tiempo después en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. ¿Y qué usted piensa al respecto sobre este tema que muchos de los coleccionistas todavía argumentan? Me gustaría leer su opinión. Sí, escríbelo aquí abajito del video. Y si le gustó este tema, pues apreciaría inmensamente un dedito arriba, o sea, un like. Sigan compartiendo mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.